El sonido metálico de las prensas resonaba en la fábrica desde antes del amanecer. Juan llegaba todos los días a las 5:30, mucho antes de que comenzara el turno, solo para asegurarse de que cada máquina estuviera limpia, lubricada y lista. No era solo un empleado, era el alma silenciosa de ese lugar. Pero para el nuevo supervisor, Ricardo, eso no significaba nada. Ricardo caminaba por el galpón como si fuera dueño del mundo, con su portapapeles en la mano y una mirada que siempre buscaba un defecto para señalar. Juan, aunque con los hombros encorvados por el peso de los años y las jornadas agotadoras, se mantenía en silencio. Sabía que, en el fondo, la fábrica solo seguía funcionando porque hombres como él no se rendían. Pero ese día, mientras limpiaba el suelo junto a la prensa principal, escuchó el tono cortante del supervisor. «Apúrate, viejo, esto no es un asilo». Las palabras cayeron como un golpe en el pecho. Los compañeros intercambiaron miradas incómodas. Pero nadie dijo nada. En ese instante, Juan sintió que algo cambiaba por dentro. No era solo humillación. Era la primera chispa de una rebelión que nunca imaginó sentir. Juan trabajaba en la misma fábrica desde hacía más de 20 años. Conocía cada ruido de las máquinas, cada olor a aceite quemado, cada cambio en el aire cuando algo no estaba bien. Nunca faltó un solo día, ni siquiera cuando su esposa Marta estuvo enferma. Él llegaba, cumplía su turno y luego corría a casa para cuidarla. La vida no había sido fácil, pero siempre creyó que el trabajo duro y la honestidad serían recompensados. Sin embargo, desde que Ricardo asumió como supervisor, el ambiente se volvió sofocante. El nuevo jefe parecía disfrutar menospreciando a los más viejos, llamándolos lentos o dinosaurios frente a todos. Un día, durante el almuerzo, mientras los operarios compartían el pan y las historias, Ricardo entró al comedor y con una sonrisa sarcástica preguntó: «Entonces, Juan, ¿ya pensaste en jubilarte para dejar espacio a gente más joven y rápida?» El silencio fue pesado. Juan solo bajó la cabeza, apretando los puños bajo la mesa. Sentía que, con cada humillación, algo dentro suyo se rompía, pero también se formaba. Un día pensó, la vida equilibrará esta cuenta. Ese viernes sofocante, el aire dentro de la fábrica se sentía pesado como plomo. El sonido rítmico de las prensas y el crujido de los motores creaban un zumbido constante, solo interrumpido por las órdenes duras de Ricardo, resonando por el galpón. Juan trabajaba en la sección de corte de chapas, un área donde el calor se mezclaba con el olor a hierro quemado y aceite industrial. Sus manos callosas, marcadas por viejas heridas, se movían con precisión casi automática, como un pianista que conoce cada nota de memoria. Pero ese día, lo que debía ser otro turno silencioso, fue interrumpido por una escena que llenó su pecho de indignación. Un joven operario, llamado Diego, aún en periodo de prueba, dejó caer una pieza al suelo. El ruido metálico reverberó y, antes de que Diego pudiera agacharse para recogerla, Ricardo atravesó el pasillo como un toro furioso. «Esto es lo básico, chico. ¿Quieres derribar la producción con tu incompetencia?», gritó, asegurándose de que todos escucharan. Diego quedó inmóvil, con los ojos vidriosos, intentando contener las lágrimas. Juan sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que veía a Ricardo humillar a alguien, pero la forma en que el supervisor se aprovechaba del miedo de los novatos le revolvía el estómago. Miró a su alrededor y vio a los compañeros bajar la cabeza fingiendo no escuchar. Juan también guardó silencio, pero por dentro su mente hervía. Sabía que, tarde o temprano, ese abuso pasaría los límites. Y quizás, ese día, no podría callarse más. Al día siguiente comenzó con un cielo nublado, y Juan ya sentía en el aire que algo malo iba a suceder.
Al llegar, notó que Ricardo estaba parado en la puerta de la fábrica, observando a cada empleado entrar, como un general inspeccionando tropas. El supervisor sostenía un portapapeles y anotaba algo por cada persona que cruzaba. Cuando Juan pasó la puerta, escuchó el comentario venenoso. «Vamos a ver cuánto aguantas, viejo». Juan respiró profundo, tratando de no reaccionar, pero ese tono burlón quedó resonando en su mente. Dentro del galpón, la rutina parecía la misma. Máquinas rugiendo, olor a metal y grasa, pasos apresurados sobre el suelo de cemento. Pero había una tensión invisible, casi palpable. A media mañana, un ruido extraño vino de la prensa principal, la más antigua de la fábrica. Juan, con su experiencia, sabía que era señal de desgaste en el sistema hidráulico. Se acercó y apagó la máquina para evitar daños mayores. Pero antes de que pudiera explicar, Ricardo apareció, rojo de ira. «¿Quién mandó a parar la producción? ¡Tú no mandas aquí!». Su voz fue tan alta que algunos trabajadores en el sector de al lado se giraron para mirar. Juan intentó explicar que, si la prensa seguía funcionando, podría romperse y detener la fábrica por días. Pero Ricardo lo interrumpió, acusándolo de inventar excusas para bajar el ritmo. La humillación fue pública, y lo peor, ordenó que la máquina se encendiera de nuevo inmediatamente. Juan sabía que era peligroso, pero bajo órdenes directas volvió a su puesto. En su interior, una sensación pesada se instaló. Algo estaba a punto de salir muy mal. El turno de la tarde avanzaba lentamente, como si cada minuto se estirara por la ansiedad que dominaba a Juan. Trabajaba con movimientos precisos, pero sus ojos no se apartaban de la prensa principal. El sonido ya no era el mismo. Un chasquido seco e intermitente denunciaba que la falla interna empeoraba con cada golpe del pistón. El calor en el galpón era sofocante y gotas de sudor corrían por su frente, mezclándose con el polvo metálico que se pegaba a su piel. En un momento, cuando una chapa más gruesa entró en la máquina, un estruendo resonó. El brazo hidráulico tembló de forma anormal y una nube de vapor escapó por los costados. Juan instintivamente presionó el botón de emergencia. El ruido de las prensas alrededor fue sustituido por un silencio abrupto, roto solo por la voz enfadada de Ricardo. «¿Te volviste loco? Esto va a atrasar toda la producción del día». Juan, con la respiración acelerada, señaló el humo y explicó que si no hubiera parado la máquina, podría haber explotado. Pero Ricardo, ignorando completamente el riesgo, lo acusó de hacer teatro para parecer indispensable. La discusión atrajo miradas de todos, y Juan, sintiendo el peso de años de esfuerzo pisoteados, tuvo ganas de dejar todo ahí mismo. Pero se contuvo. Sabía que, para enfrentar a alguien como Ricardo, necesitaba más que rabia. Necesitaba pruebas, y en ese instante decidió que encontraría la manera de exponer la verdad. La mañana del lunes, Juan llegó más temprano que de costumbre, y para él eso ya era mucho decir. El cielo aún estaba oscuro, y el frío de la madrugada se mezclaba con el olor a metal impregnado en el aire. Entró silenciosamente al galpón y fue directo a su casillero. Dentro, escondido en una vieja caja de herramientas, tenía un pequeño celular que había comprado por poco dinero en el mercado local. No tenía internet, pero tenía una cámara funcional. En los últimos días, Juan había decidido grabar todo: el estado precario de las máquinas, las órdenes peligrosas de Ricardo y, sobre todo, las humillaciones. A las 7 en punto, el supervisor entró con su habitual aire de superioridad, repartiendo órdenes como látigos. Juan, discretamente, colocó el celular entre dos cajas, con la lente apuntando hacia la prensa principal.
Durante la mañana grabó imágenes de las fugas de aceite y la vibración irregular de la máquina. En el descanso captó también el momento en que Ricardo se burló de un operario mayor, imitando su espalda encorvada y provocando risas forzadas de dos novatos. Cada palabra, cada gesto estaba ahora grabado. Juan sentía el peso de un secreto. No era miedo, sino una especie de esperanza cautelosa. Sabía que con esas pruebas el juego podía cambiar, pero aún faltaba algo, un momento definitivo, un error que no dejara espacio para excusas. No imaginaba que ese momento llegaría más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, la fábrica parecía un campo minado de tensión. Juan, con el celular cuidadosamente guardado en el bolsillo, observaba cada paso de Ricardo, que parecía más impaciente y agresivo que nunca. Cerca de las 3 de la tarde, se convocó una reunión en la sala de supervisores, y Juan, aunque no había sido invitado, sintió que su tiempo se acababa. Cuando regresaron al galpón, el ambiente estaba pesado, como si una tormenta a punto de estallar se anunciara en el aire. De repente, mientras Ricardo presionaba a un operario para que acelerara el ritmo, la prensa principal, ya tan deteriorada, comenzó a emitir fuertes chasquidos acompañados de un chirrido metálico siniestro. Juan percibió que algo grave estaba pasando, pero antes de que pudiera actuar, un estruendo violento sacudió la máquina, lanzando pedazos de metal en todas direcciones. El caos se apoderó del lugar. Los trabajadores corrieron para protegerse y un grito de dolor resonó. Juan corrió para ayudar a Diego, que había sido alcanzado por fragmentos y cayó al suelo sangrando. En medio de la confusión, Ricardo intentaba desesperadamente ocultar el accidente, ordenando que nadie saliera de la fábrica. Juan, con el celular en la mano, grabó todo. Los gritos, las órdenes absurdas, la desesperación de los compañeros. La rebelión que había crecido durante semanas dentro de él explotó en una necesidad de justicia. Era hora de mostrar a todos el precio que se paga cuando la codicia y el desprecio por la vida humana dominan el poder. Los días que siguieron al accidente, la fábrica estuvo envuelta en un silencio pesado, casi un duelo velado. Diego estaba internado con heridas graves, y la noticia se difundió rápidamente por la ciudad, dejando a la comunidad en shock. Juan, sin embargo, sentía que la batalla recién comenzaba. Las imágenes que había grabado comenzaron a circular entre los operarios, generando un movimiento silencioso de apoyo e indignación contra Ricardo y la dirección de la fábrica. El supervisor, por su parte, intentó defenderse públicamente, minimizando lo ocurrido y culpando a Diego por negligencia. Pero la verdad estaba registrada en video y no había forma de negarla. Juan, que hasta entonces se había mantenido discreto, decidió llevar las pruebas a las autoridades laborales. La presión aumentó y la fábrica fue investigada por organismos de seguridad y salud en el trabajo. La comunidad, antes resignada, ahora se unía en protestas pacíficas, exigiendo condiciones dignas y respeto para los trabajadores. Juan, antes invisible, empezó a ser visto como una voz valiente, un ejemplo de que la lucha contra la injusticia solo vale la pena si hay coraje para enfrentarla. La rebelión que antes era silenciosa, ahora era un grito colectivo por justicia. Las investigaciones pronto revelaron las fallas flagrantes en el mantenimiento de la fábrica. Los informes técnicos señalaron que la prensa principal tenía el sistema hidráulico comprometido desde hacía meses, ignorado a propósito por la supervisión para mantener la producción a toda costa. Ricardo, expuesto por las pruebas presentadas por Juan, fue apartado inmediatamente y la dirección de la empresa recibió sanciones severas por negligencia. Además,
La justicia ordenó indemnizaciones para Diego y para los demás trabajadores que sufrieron abusos durante ese oscuro período. Juan, que siempre trabajó en las sombras, vio su vida cambiar. Fue invitado a participar en comités de seguridad laboral y se convirtió en una referencia entre los operarios de la región. La fábrica pasó por una transformación no solo estructural, sino también cultural, con nuevas políticas que valoraban al ser humano detrás de la máquina. La rebelión de Juan, que parecía un grito solitario, se convirtió en una fuerza capaz de cambiar el juego, demostrando que incluso el más invisible de los operarios puede cambiar el destino cuando decide luchar por dignidad. Hoy, Juan camina por las calles del barrio con la cabeza en alto, sabiendo que su voz ya no está silenciada. La fábrica, que antes era símbolo de opresión y miedo, se ha convertido en un ejemplo de resistencia y transformación. Recuerda las noches en que, cansado y dolorido, pensaba en rendirse, pero también las pequeñas chispas de esperanza que mantuvieron su corazón encendido. Marta, su esposa, recuperada y sonriente, es su mayor motivación para seguir luchando, no solo por él, sino por todos los trabajadores que aún enfrentan injusticias similares. La historia de Juan se ha difundido, inspirando a otros a no aceptar lo que está mal, a resistir y a exigir respeto, porque la justicia verdadera no es solo una palabra, sino un derecho de quienes trabajan con dignidad. Y, en todo, la vida mostró que, incluso invisible, el operario puede hacer la diferencia. Solo basta creer y actuar.